Bien, buenos días, profesor. El día de hoy vamos a presentar el tema que habla de la pesca y caza de ballenas, información que está contenida en la historia ambiental del Perú del siglo XVIII y XIX, pertenece al informe de MINAM, ¿no? Entonces, primero comenzaré la historia cronológica hablando de la pesca en la costa peruana durante la colonia de inicios de la República, donde dicha actividad no era de mayor interés para los conquistadores. En este caso, la mayor importancia de nuestros mares estuvo enfocada a fines comerciales como el transporte y también como un factor estratégico. Más no se había dado una explotación de los recursos a pesar de que existía o se reconocía una riqueza, ¿no? Fue a fines recién del siglo XVII cuando se percibió su potencial, pero no fue por parte de la corona, sino por parte de extranjeros como ingleses y norteamericanos, y esto fue lo que impulsó la caza industrial de ballenas, que bueno, detallaremos en adelante. Sin embargo, a pesar de que no existía esta o no se había desarrollado esta industria, se dieron registros de temas climáticos y corrientes marinas, como la descripción de la corriente de Humboldt y los efectos que tenía el fenómeno del niño. Ahora bien, hablemos de la caza de ballenas, que para tiempos coloniales e inicios de la República está poco documentado, a diferencia de la actividad extractiva que se dio en Chile y Patagonia, que sugiere tuvo un impacto a nivel de las poblaciones de ballenas en el litoral peruano y por ende en el Pacífico Sur. Ahora veamos cómo se desarrolló esta actividad a nivel mundial y en el Pacífico Sur. A nivel mundial, si bien ya se practicaba esta caza de ballenas, antes de la revolución industrial, fue recién en el siglo XV que empezó la matanza a gran escala, dando como un ejemplo la flota ballenera vasca que mató 115 miles de ballenas en el Atlántico. Luego, en la segunda mitad del siglo XVIII, que este tomaría unas dimensiones más industriales debido a la tecnología que se le fue aplicando. Finalmente, la globalización, es decir, la caza a nivel mundial, fue dominada por balleneros ingleses y norteamericanos durante el siglo XVIII y XIX. Aquí, un pequeño video que muestra la tecnología que usaban, No por solo ejemplo, la por el flota importante vasca. contenido de la pesquería de bacalao de A ver aquí, importancia ajá, la flota sino por el vasca contenido de utilizaba mercancía, estos balleneros, comercio de ¿no? Usaban ballenas los a gran arpones, escala industrial. introducían más tecnología y de esa forma fue que se fue intensificando la caza de ballenas, ¿no? Y por ende también se intensificó la caza de ballenas en las costas peruanas. Ahora, a ver, voy a retirar esto. No solo los vascos habían tenido la pesquería de bacalao. Ya, ahora, bueno, luego de ver ese pequeño video, en el Pacífico Sur, durante el control marítimo de la corona española, este se mantuvo al margen de la explotación de ballenas, pero un hito muy importante que marcaría el inicio de la caza se dio en la década de 1970, cuando el capitán inglés James Cook descubre las poblaciones de ballenas y focas. Este hecho trajo la mirada de empresarios extranjeros, y es aquí donde ingresan las flotas inglesas y norteamericanas, pero para ello ya la corona tenía o se veía forzada a establecer tratados de pesca para poderle conferir concesiones de navegación a estos países, ¿no? A estas dos repúblicas. Entonces, el primero que fue para Inglaterra en 1790 y luego fue para Estados Unidos en 1795. Pero ante algunos incumplimientos que hubo con Inglaterra, en 1970 se dio un acuerdo en San Lorenzo para regular la entrada de flotas y también impedir el contrabando, que es lo que se venía dando. Ahora, a pesar de todo ello, en la práctica no se cumplía lo que se había establecido, y es por eso que en 1792 el virrey Gil de Taboada tomó nuevas medidas que se concretaron en la creación del Cuerpo de Marina para el Perú. Y bueno, algo muy contradictorio ocurrió el siguiente año, cuando el Ministerio de Hacienda y Guerra ambos emitieron una resolución para, digámoslo así, socorrer a todos los balleneros ingleses. Y esto dio más libertad, ¿no?, de ingreso a nuestras costas. Entonces, posterior a ello, en 1798, gracias al apoyo inglés también se hicieron identificaciones de zonas pesqueras y desembarques, y esto fue dado por el capitán James Colnett, quien plasmó toda la información que fue colectando en un diario, que se consideraba para la fecha la mejor guía de navegación. Ahora, estos últimos dos eventos destacaron mucho el puerto de Paita, porque aumentó el ingreso de estas naves balleneras y tuvo un auge, sobre todo entre los años 1830 y 1861, a lo que denominaremos el boom ballenero. Bueno, continuando con la exposición, el ambiente alterado se localiza en el Océano Pacífico Sur, donde en aquellas épocas transitaban las embarcaciones norteamericanas e inglesas con el objetivo de extraer valiosos recursos de las ballenas.
los cuales son el suborden de los cetáceos, donde se encuentran las orcas, las ballenas propiamente dichas, los delfines y los cachalotes. La caza excesiva de estos animales tuvo efectos directos e indirectos en el ambiente. Entre los efectos directos se encuentra la disminución de la densidad poblacional. En este periodo se habrían cazado un total de 29.000 cachalotes con el objetivo de extraer aceites que eran muy importantes para la industria de aquella época. Sin embargo, estas embarcaciones no solo se centraban en la caza de ballenas, sino también en la caza de cualquier animal del cual se pudiera obtener recursos. Entre ellos se encuentra el lobo marino, del cual se obtenían sus pieles para ser comercializadas. Se estima que en un periodo de 20 años se habrían obtenido un total de 1.873.000 pieles. Entre los efectos indirectos se encuentran la desregulación de las redes tróficas. Los cetáceos, al ser depredadores superiores, se encargan de regular el crecimiento poblacional de los consumidores secundarios de una red. Y en ausencia de estos, los consumidores secundarios pueden crecer sin medida y sin control, de tal manera que hay la posibilidad de que toda la red trófica se vuelva inestable y por lo tanto ocurran extinciones en diferentes puntos de la red trófica. No, no solo, también hubieron cambios fenotípicos en las características de las ballenas, debido a la caza excesiva que generó una presión selectiva que disminuyó el tamaño por medio de los cachalotes. Esto se debía a que generalmente se cazaban a los adultos de mayor tamaño y los de menor tamaño solían sobrevivir y por lo tanto reproducirse. Se registra que en aquellas épocas que la longitud de un macho adulto podía ser superior a los 20 metros y con un peso de casi 60 toneladas. Y hoy en día los machos adultos solo llegan en promedio a los 16 metros y con un peso de 41 toneladas. En cambio, las hembras suelen medir 11 metros con una longitud de 14 toneladas. A continuación, voy a explicar sobre el impacto económico que se dio con esta caza de ballenas, resaltando el comercio del aceite de ballena y el ámbar gris. Como sabemos, de la caza de ballenas se obtenían diversos productos, como el marfil para su comercialización o incluso las barbas para la fabricación de paraguas y entre otros productos. Sin embargo, existieron dos productos en sí que despertaron mayor interés industrial, que fueron tanto la grasa de la piel, de donde se obtenía el aceite, como la carne. En sí, todas las ballenas eran cazadas, sin embargo, se tenía preferencia por el cachalote, que en macho adulto vendría a llegar a 20 metros de largo con un peso de 45 toneladas. Y tanto de las otras ballenas como el cachalote se obtenían tres productos en especial. El primero era el aceite de ballena, que se tenía de cocinar la grasa de estos en calderos grandes y se usaba tanto en lámparas como en lubricantes. Tenemos el spermaceti, bueno, que en realidad salía de una ballena en específica, se llamaba la ballena esperma, y su uso principal era para hacer velas. Y por último, estaría el ámbar gris, que entre todos sus productos esto era el más valioso, el más importante, por decirlo así. Este se encontraba en los intestinos y solo algunas ballenas lo tenían. Lo que hacía el ámbar gris era preservar el olor de los perfumes, por lo que usualmente se encontraban en perfumes muy caros. Y por lo que se sabe actualmente es que del 1 al 5% de cachalotes tienen el ámbar gris internamente. Ya conociendo los productos que se comercializaron en esta época de la caza intensiva de ballenas, es necesario conocer la magnitud de lo que significó en esa época. Para ello se utilizó como referencia las estimaciones que hizo Quiroz en el 2012, con
los rendimientos que usó de embarcaciones de Chile. Y según él, de una ballena se podía extraer 1.330 galones de aceite, por lo que se supondría que para el periodo de 1830 a 1840 se hubiera obtenido 41 millones de galones de aceite. Y esto se convertiría en al menos una matanza de 30.000 ballenas. Estos datos fueron sacados del gráfico que hemos usado, que es la producción de esperma y aceite de ballena de una flota estadounidense. Los datos fueron sacados por Hugo Barry en el 2004, que él tomó los registros de una flota norteamericana. Y lo más resaltante de este gráfico son el intervalo de tiempo donde hay picos mayores de producción. Es decir, desde 1830 a 1850 se ve que hay una producción mayor de esperma y de aceite de ballena. Y en cuanto al punto económico, es en 1850 que se da el mayor valor a esta producción de aceite y de esperma. Pero hay algo en especial que resaltar. Entre este tiempo se ve que la producción es mayor, es bastante. Pero Hugo Barry solamente estimó de una flota norteamericana. Y a pesar que las flotas norteamericanas en sí eran importantes en esa época, no eran las únicas. Entonces, en ese tiempo, probablemente las demás flotas hubieran explotado, no tanto como estas, pero hubieran dado un valor importante a la producción en ese entonces. Y por lo que 41 millones de galones no sería en sí el tope al que llegarían entre ese intervalo de tiempo, sino mucho más. Y finalmente, para resaltar el impacto económico que tuvo, Hipólito Unanue en 1814 hizo estimaciones sobre la caza de ballenas y él representó económicamente que esta caza intensiva daba el doble de lo que producían las minas de oro y plata en todo el Virreinato del Perú. Incluso él trató de alertar a las autoridades competentes, que son los españoles, sobre la riqueza que representaba el aprovechamiento de las ballenas, de los cetáceos, pero que a la vez tenía un riesgo de diezmar este recurso. Como tercera parte de la tarea tenemos iniciativas actuales. Con el desarrollo del queroseno en el año 1846 y descubrimiento del petróleo en el año 1859, los productos primarios extraídos de las ballenas fueron cada vez menos cotizados y menos necesarios para la iluminación. En 1946 se crea la Comisión Ballenera, la cual se encarga de proteger todas las ballenas del mundo. En 1982, el CBI determinó el fin de la caza comercial a través de una moratoria internacional sobre la caza de ballenas. Japón, Noruega y Perú, junto con la Unión Soviética, desafiaron la decisión al continuar cazando, ya que la moratoria no se basaba con el asesoramiento del comité científico. En el año 1986, Japón y Perú finalmente cambian su posición debido a las presiones ejercidas por los Estados Unidos, la cual Perú respetará la prohibición de cazar ballenas a partir de ese año. En la actualidad, la caza de las ballenas está prohibida con fines tanto lucrativos como comerciales. Pero ahora hay una nueva amenaza actualmente. Las ballenas están amenazadas por la caza y captura o pesca incidental que ocasiona que se enreden con las mallas de la pesca y terminen siendo mutiladas. A esto también se le debe conocer como la pesca fantasma, donde se deja los aparejos de la pesca vertidos en el océano. Acá presentaré algunas medidas y soluciones que se han podido dar en estos últimos años. En el 2018, para evitar la captura incidental o pesca incidental de los cetáceos, el Fondo Mundial de la Naturaleza en el Perú, en alianza con Prodelfinos, que es una ONG,
Promueve la instalación de dispositivos Sprinklers en embarcaciones dedicadas a la pesca con redes de algunos puertos del norte, Salaberry, San José, y así reducir los impactos sobre esta especie, produciendo este aparato unos sonidos en estas frecuencias que permiten que estos cetáceos se puedan evitar acercar a estos aparejos o redes que se usan en las pesquerías. Otra medida importante que se realizó, tenemos la resolución ministerial en el año 2019 que se realizó por el PRODUCE, donde se establecen las distancias mínimas de acercamiento de cetáceos marinos, en la cual podemos ver en este recuadro la distancia mínima acuerdo a cetáceos menores, entre otros, ya que se sabe que estos animales son sociables. Aparte también están guiados en grupos que van tanto la madre como la cría, por lo que podría afectar tanto a la perturbación de su comportamiento, y también en esta resolución hablan sobre la colisión accidental del cetáceo que se puede encontrar herido por estos aparejos de la pesca fantasma y poder realizar un correcto protocolo llamando tanto reportándolo al Instituto del Mar peruano, que es IMARPE, y la Dirección General de Capitanías, para que se adopten las medidas correspondientes y puedan salvaguardar a este cetáceo. Otra medida también durante la reunión de número 67, en la cual se realizó con la Comisión Ballenera Internacional, sirvió para que el Perú solicite al CBI ser sede de proyectos pilotos en el año 2020 para poder mitigar así la captura o pesca incidental o bycatch en inglés de cetáceos, como son tanto las ballenas y delfines. Todo lo que en nuestro país ha venido siendo observado por esta situación de las actividades en cuanto a las pescas fantasmas e incidentales. Acá podemos ver una imagen donde se puede ver cómo se ayuda, cómo perturba estos sonidos acústicos a la comunicación y al comportamiento de estas ballenas, ¿no? En la cual podría así poder evitar colisiones y disminuir su velocidad o dañar órganos auditivos y desorientación de los cetáceos, por lo que se proponen estas medidas para poder salvaguardar a estas especies. Tanto en la lectura y con las intervenciones de mis compañeros podemos ver que se ha afectado no solamente a los cetáceos, sino también a mamíferos marinos, en los cuales están los lobos marinos y los mustélidos acuáticos, como la nutria marina y la nutria lobo de río. Acá podemos ver a los dos principales donde está la ley en cuanto a la protección, que es el lobo marino fino y el lobo marino chusco. También tenemos otras resoluciones ministeriales que pueden observar, y también el Decreto Supremo de Ballenas, que es la única norma sobre cetáceos mayores emitidas desde la adición del Perú con la moratoria del CBI, donde se señala que se mantiene vigente la prohibición de la caza de diversas ballenas. Quiero terminar mi intervención comentándoles que las ballenas tienen un gran valor para el planeta. Se estima que cada individuo captura casi 33 toneladas de CO2, el equivalente a la capacidad de la captura de carbono de miles de árboles. Y es por eso que es necesario implementar proyectos y medidas que los protejan y realcen su valor ecosistémico. Muchísimas gracias. Doy paso a mi compañera. Seguimos con los convenios internacionales en los que participa Perú sobre la conservación de cetáceos. En primer lugar, tenemos el International Convention for the Regulation of Whaling, que sería la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas. Esta convención se dio en dos oportunidades, en 1931 y en 1937, con la finalidad de establecer un sistema de regulación internacional para la caza de ballenas. ¿Por qué? Porque para ese tiempo más o menos ya se habían agotado mucho de estos recursos balleneros y se habían sobreexplotado, ¿no? Entonces, lo importante de esta convención es que dio las bases para lo que vendría a ser la comisión más grande, bueno, la Comisión Mundial Ballenera actualmente, en la cual está compuesta por 82 países. Estamos hablando de International Whaling Commission, la IWC en inglés. Esta fue creada en 1946, siendo efectiva una moratoria que prohíbe la pesca de ballena en 1982, ¿no? Siendo efectiva esta en 1986-85, por ahí, ¿no? Con el principal propósito de conservar las ballenas y el manejo de la caza de ballenas. Actualmente, Japón es uno de los países que ha desertado de esta comisión, volviendo viable, para ellos la caza de ballenas con propósito comercial. Siguiente tenemos la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Aquí tenemos a Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Esta fue establecida en 1952 con su principal objetivo de coordinar políticas marinas para la conservación de mamíferos marinos en esta región, ¿no? Esto
se propone en su Plan de Acción para la Conservación de Mamíferos Marinos del Pacífico Sudeste. Siguiente tenemos la Convención para la Conservación de Especies Migratorias en Animales Silvestres. Esta se da en 1997, promoviendo la conservación de especies migratorias en su rango de distribución. Cuenta con 2 apéndices. En el apéndice 1 podemos observar las especies de cetáceos que se encuentran en este apéndice número 1, está en la izquierda, y en el apéndice número 2, que está acá a la derecha, ¿no? En el caso del apéndice 1 va a comprender especies migratorias que han sido evaluadas en peligro de extinción, mientras que en el apéndice 2 solamente es que tengan un estado de conservación desfavorable, no es que estén en peligro de extinción, pero requieren de acuerdos internacionales para su conservación y manejo. Siguiente tenemos el CITES. Este creo que sí lo conocen. Es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Fue creado en 1975 y su principal objetivo es velar porque el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituyan una amenaza para su propia supervivencia. Consta de 2 apéndices, ¿no? En el apéndice 1 podemos encontrar de repente algunas especies como Balaena mysticetus, Eubalaena physeter macrocephalus, que es el cachalote, y los demás están en el apéndice 2. En el apéndice 2 generalmente vamos a encontrar cetáceos menores. Siguiente tenemos el Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste. Este fue firmado en 1981 y bueno, fue gracias en realidad a la Comisión Permanente del Pacífico Sur, ¿no? La que les había mencionado hace un momento. Con el principal objetivo de preservar el medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste contra cualquier fuente de contaminación. Siguiente tenemos el Convenio de la Diversidad Biológica. Este es un poco más reciente, en 1993, con el principal objetivo de conservar la biodiversidad. Finalmente tenemos estas 2 organizaciones, ProDelfinus y el Acorema, Áreas Costeras y Recursos Marinos. Ambos son organizaciones sin fines de lucro, de aquí de Perú, con el principal objetivo de conservar la fauna marina amenazada, ¿no? Y en peligro de extinción. No solamente de repente de ballenas, de cetáceos, sino también de aves marinas, nutrias, tortugas marinas, tiburones. Y aparte de llevar a cabo proyectos de investigación y enfocarse en la conservación de especies de la fauna marina, también toma iniciativas para la educación y sensibilización de la población, ¿no? Para que podamos tomar todas acciones en favor de los recursos marinos y tener una mejor calidad de vida junto con nuestro ecosistema. Finalmente encontré este libro de Julio Reyes Robles, en el cual publica una lista de los cetáceos que se encuentran aquí en Perú, con énfasis en su conservación y la legislación que los protege. Y eso sería todo. Muchas gracias.